Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los movimientos espirituales más dinámicos y de lejos de los de más rápido crecimiento en la historia moderna. Hablamos del pentecostalismo, una fuerza que, de verdad, ha cambiado la cara del cristianismo en el último siglo. Para que nos hagamos una idea de la escala, pensemos en este número por un segundo. Más de 500 millones de personas. Esa es la cantidad de gente que, hoy por hoy, se identifica con movimientos pentecostales y carismáticos en todo el mundo. Es una cifra de verdad asombrosa, que supera a la mayoría de las familias denominacionales protestantes. Y miren, esta cita del historiador Vincent Sinan lo pone todo en perspectiva. O sea, no estamos hablando de algo pequeño. El siglo XX estuvo pero tan definido por el crecimiento explosivo del pentecostalismo que algunos sin rodeos lo llaman el siglo pentecostal. Así de simple. Y esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder hoy. ¿Cuál fue esa chispa que encendió este fuego? ¿Cómo se pasó de un grupito de gente a una comunidad global de más de 500 millones? Bueno, vamos a sumergirnos en esta increíble historia. Todo arranca aquí, con lo que se conoce como la primera ola, un movimiento que nació en un lugar muy humilde, pero que estaba destinado a cambiar el mundo, la calle Azusa. Las raíces, en realidad, son mucho más antiguas. Nos tenemos que ir al siglo XVIII, cuando John Wesley hablaba de una segunda bendición de santidad. Esa idea fue evolucionando, y ya en el siglo XIX, el movimiento de santidad en Estados Unidos la popularizó con otro nombre: el bautismo en el Espíritu Santo. El momento clave, el punto de inflexión, llega en 1901, cuando una estudiante llamada Agnes Osman, allá en Topeka, Kansas, habla en lenguas. Pero el verdadero catalizador, la explosión, ocurrió en 1906 en Los Ángeles. Allí, el pastor William Seymour lideró un avivamiento multirracial en la calle Azusa, que duró años y atrajo a gente de todas partes del mundo. A esta primera fase la conocemos como pentecostalismo clásico, y su teología era bastante clara. Después de convertirse, se buscaba una vida de santidad y, sobre todo, una segunda experiencia clave, el bautismo en el Espíritu Santo. Y la prueba, la señal inicial y visible de esto, era hablar en otras lenguas. Pero claro, al principio el mundo de afuera no entendía nada. Lejos de celebrarlo, este avivamiento fue recibido con muchísima burla y escepticismo. Los periódicos de la época lo describían como una extraña Babel de lenguas o una nueva secta de fanáticos. Nadie, pero nadie, se imaginaba en ese momento el alcance global que esto iba a tener. A pesar de todas las burlas, el movimiento no se detuvo. Todo lo contrario. El fuego empezó a extenderse y lo hizo en forma de nuevas olas de renovación que llegaron mucho, pero mucho más allá de las iglesias pentecostales originales. Los historiadores suelen hablar de tres grandes olas. La primera, el pentecostalismo clásico, que dio origen a nuevas denominaciones. Después, a mitad de siglo, vino la segunda ola, el movimiento carismático, que llevó estas mismas experiencias a iglesias ya establecidas, como la católica, la metodista, la bautista. Y finalmente, a finales del siglo XX, llegó la tercera y por mucho, la ola más grande, el neopentecostalismo. La verdad es que las líneas entre estas olas a menudo eran un poco borrosas. Personajes como Oral Roberts son un ejemplo perfecto. Él empezó en una iglesia pentecostal clásica, pero luego se unió a la iglesia metodista para llevar la renovación carismática a las denominaciones tradicionales. O sea, fue como un puente entre la primera y la segunda ola. Ahora, lo que es realmente interesante de lo que sigue es cómo el movimiento se fue diversificando, porque esta tercera ola es sin duda la más grande y la más compleja de todas. Entonces, ¿qué lo hace diferente? Bueno, este cuadro lo resume bastante bien. Mientras que el pentecostalismo clásico ponía un énfasis muy fuerte en una vida de santidad y tenía una teología más definida, el neopentecostalismo es muchísimo más diverso. Estamos hablando de un rango increíblemente amplio de creencias y de prácticas. Y dentro de este gran paraguas neopentecostal encontramos un montón de submovimientos. Por ejemplo, está el movimiento de palabra de fe, que a veces se le llama el Evangelio de la Prosperidad. También está la tercera ola, que se enfocó mucho en señales y maravillas. Avivamientos como la Bendición de Toronto, famosa por manifestaciones físicas como la Risa Santa, y movimientos como el de Restauración en el Reino Unido.
Y toda esta diversidad doctrinal vino acompañada de una explosión geográfica. El movimiento que, como vimos, empezó en un establo reconvertido en Los Ángeles, se convirtió en un fenómeno verdaderamente global. En el Reino Unido, por ejemplo, el movimiento de las iglesias nuevas, que es en su mayoría neopentecostal, agrupa a cientos de miles de creyentes. Esto nos muestra una presencia fuertísima ya fuera de Estados Unidos. En Asia, el impacto es todavía más profundo. Se calcula que una gran parte del enorme y a menudo clandestino movimiento de las iglesias en casa en China es de hecho neopentecostal, y operan, en gran medida, por fuera de las estructuras religiosas tradicionales. Y quizás el crecimiento más espectacular se ha visto en África, con el surgimiento de mega iglesias independientes. Lo más fascinante es que muchas de estas no tienen ninguna conexión histórica directa con el movimiento de Norteamérica. Son expresiones totalmente autóctonas y muy, muy poderosas. Y esto ilustra la escala de una forma brillante. 50,000. Esa es la capacidad del santuario principal de la Capilla de los Ganadores en Nigeria, una iglesia que se fundó apenas en 1981. Estamos hablando de una de las iglesias más grandes del mundo. Pero aquí va un dato que desafía un poco la narrativa que hemos estado contando. Algunas investigaciones sugieren que ciertas iglesias independientes en África ya practicaban formas de cristianismo carismático desde la década de 1860, o sea, mucho antes del avivamiento de Azusa. Esto sugiere que el espíritu, como suelen decir, sopló en muchos lugares, no solo en América del Norte. Al final, volvemos al principio. La historia del pentecostalismo es, en esencia, la historia de cómo el siglo XX se convirtió, para muchísima gente, en el siglo del Espíritu Santo. Y es una historia que claramente todavía no termina. Es que la trayectoria es simplemente extraordinaria de un pequeño grupo de estudiantes en Kansas que buscaban una experiencia más profunda a convertirse en la familia protestante de más rápido y constante crecimiento en todo el planeta. Es, sin duda, una de las transformaciones religiosas más importantes de la historia. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si ya remodeló por completo el cristianismo en el siglo XX, ¿cómo va a seguir este despertar global dándole forma a nuestro mundo, a la cultura y a la fe en el siglo XXI? La historia, sin lugar a dudas, se sigue escribiendo.